And after the match in the Old Trafford Tunnel, it all kicked off and someone threw a pizza at Sir Alex Ferguson. Now to this... A principios del año 2020, en medio del caótico presente a nivel mundial, Anonymous se volvió viral tras, entre varias cosas, denunciar y recordar un caso bastante turbio conocido como Pizzagate. Para no alargar el cuento, este es el nombre de una conspiración estadounidense que durante las elecciones del 2016 tomó fuerza y planteaba que una pizzería cuyo nombre y ubicación es completamente irrelevante era el epicentro de una red de pedofilia asociada a muchas celebridades, todo esto presuntamente. El caso es que Pizzagate es un término curioso, sobre todo porque hay una segunda historia detrás de la palabra en sí misma, y aunque no tiene absolutamente ninguna relación con lo de la conspiración norteamericana, pasó en la todopoderosa Premier League. En este video vamos a conocer qué significa Pizzagate en el deporte rey, una anécdota que fácilmente puede entenderse como una de las más locas e insólitas del fútbol europeo. Quédate porque comenzamos. Hablamos del 2020, pero 20 años antes, iniciando el siglo, en los años 2000, obvio, en el fútbol inglés estaba más que clara cuál era esa gran rivalidad del país. Eran los equipos más competitivos por entonces, el Arsenal y el Manchester United. Todo realmente se remonta a 1996, el año en el que Arsène Wenger es escogido como el nuevo director técnico de los Gunners, cosa que fue prácticamente la mejor decisión de toda la historia del club. Bueno, quizás, pero lo que pasó fue que la rompió y desde el banquillo hizo destacar al Arsenal nacionalmente, consagrándolo como el más fuerte y sólido. Esto llamó bastante la atención porque durante finales de los 90 Inglaterra era dominada por el nuevo Manchester United de Ferguson, en la que posiblemente fue la mejor era de su historia. El estratega escocés, otro al que le sobra presentación, tenía más tiempo dirigiendo a su club, sin embargo llegó este Arsenal y empezó a desafiarlo y a competirle, lo que volvió mediático a nivel mundial esta naciente rivalidad en todos los sentidos. Los partidos entre Gunners y Red Devils se transformaron en la cuna no solamente del mejor fútbol inglés, sino también de las hinchadas más sesgadas hasta cierto punto peligrosas y la violencia innecesaria dentro del campo. Se recuerda mucho que en 2003, en un partido disputado entre estas dos escuadras, se agarraron por una falta y terminaron multando como a 5 jugadores. Conclusión, en un ambiente tensionante, los Arsenal Manchester United serían siempre espectaculares, y eso no era algo para sorprenderse. Sin embargo, cuando todo se sale de control, suceden cosas completamente surrealistas. Antes de nada, es necesario conocer a los personajes de esta historia, a los principales, obvio, y ellos son Wenger como el indignado, Ferguson como la presunta víctima, Wayne Rooney como el joven problemático, Riley como el árbitro incompetente, Fabregas como el señalado, Van Nistelrooy como el tramposo y Sol Campbell como el que inconscientemente provocó todo el desorden posterior. Bueno, pero siguiendo con la cronología, esos eran los antecedentes de ambos clubes y el 24 de octubre del 2004 se volverían a enfrentar. Para su momento el equipo londinense gozaba de un liderato con solo 2 puntos de diferencia con el segundo, que era el Chelsea, pero estaba en la cima y además de eso tenía un presumible invicto de 49 partidos. El United en cambio estaba sexto en la tabla en una temporada en la que había tambaleado mucho y se estaba quedando. La importancia del partido de liga entre el Arsenal y el United aumentó por estos motivos: el inmenso hype que Wenger metió sobre la ilusionante cifra de 50 partidos con invicto, sumado a las declaraciones del mismo Ferguson en donde expresaba su inconformidad con el estilo de juego y la afición del Arsenal, comparándolos con una mafia por razones que realmente no nos interesan. ¿Te gusta el contenido de este canal? ¿No te pierdes ningún video y disfrutas de estas historias? Si es así, felicidades, qué buen gusto. Dejando un simple like y comentando en cada video estarás apoyando al canal, ya que esto le manda señales al algoritmo de YouTube para que los recomiende mucho más. Y así pues llegó el encuentro definitivo en Old Trafford. El United empezó proponiendo más, como se esperaba al estar en su casa, y Wayne Rooney estuvo bastante activo en sector ofensivo, lo que provocó varios ataques inconclusos pero que dejaron al Arsenal medio mal al principio. Luego, cuando se pudo recuperar, el United cortaba mucho con faltas fuertes que Riley, el árbitro, no amonestaba. La misma molesta sensación durante todo el primer tiempo, era evidente que el criterio del juez cambiaba y era más relajado cuando se trataba de las faltas del local. La jugada más controvertida se produjo al 73, cuando después de un balón controlado por el mismo Rooney fue derribado por Campbell, en una dudosa jugada en la que para muchos el defensor inglés evitó todo tipo de contacto. Así fue como Van Nistelrooy convirtió el gol desde los 11 metros, el primero del partido. Aunque el Arsenal quiso recuperarse, nunca encontró el camino y al 90+3 el mismo Rooney liquidó el encuentro en casa con un gol que, aunque no valía mayor cosa porque ya tenían la victoria, sí significó la bronca total de la afición contraria. Pero no solo de la afición, sino también de los mismos jugadores. Cuando el partido acabó, empezó el tercer tiempo, o debería decir el tercer round.
Se sabe que Campbell le negó la mano a Rooney cuando se fueron a saludar entre sí. Thierry Henry, que no hizo pero nada en ese encuentro, se calentó con Rio Ferdinand, que ganó el premio al mejor del partido, al punto de que unos policías tuvieron que retener al crack francés. Resulta que en el partido Van Nistelrooy había encarado a Ashley Cole de una manera que no le gustó para nada a Wenger, quien sin miedo se fue a confrontar al delantero neerlandés para reclamarle sobre esa acción. En esas, Ferguson intervino y le dijo que dejara en paz a sus jugadores, y entonces el conflicto tomó vida. El entrenador francés le respondió que qué iba a hacer al respecto. Lo chistoso y surrealista empieza cuando allá en el túnel y en los vestuarios ambos entrenadores y los jugadores que estaban cerca se iban a golpear, pero optaron por algo menos violento. Comenzaron a arrojarse comida que había por ahí, café, la famosísima pizza, o incluso se dice que alguien arrojó una sopa de tomate. Bueno, pues hay dos cosas significativas. La primera es que casi el blanco de lanzar la comida era Ferguson, por alguna razón fue al que más le tiraron cosas. La segunda cosa importante es que al recuerdo quedó aquella porción de pizza que le cayó en toda la cara al mismo Ferguson y que en ese momento nadie supo quién fue el que la tiró. Le preguntaron a Ashley Cole que quién había sido y solo dijo algo como: quien arrojó la pizza no era ni francés ni inglés. Sobre el apodo de Pizzagate a este suceso, más allá de lo del trozo de pizza, no se tiene claro por qué fue ese nombre escogido, también conocido en Inglaterra como la batalla del buffet. Al final la verdad salió a la luz y obvio el culpable era Sex Fábricas. Ambos clubes, de manera conveniente para ambos, decidieron acabar con todo el material grabado que había e intentar ocultar este acto tan bajo al que habían sucumbido. Y es un poco raro pensarlo y analizarlo. Los dos mejores equipos de Inglaterra y casi del continente se arrojaron comida en los vestuarios después de un partido común y corriente. Después del incidente, aunque prometieron no hablar más del tema para que no se conocieran tantos detalles y décadas después un youtuber no tuviese el material necesario para contar la historia, Arsène Wenger no podía quedarse callado y buscó al primer periodista para desahogar su profunda indignación, declarando un montón de acusaciones sobre la presunta corrupción y arreglo de partidos en Old Trafford a favor de, por supuesto, el Manchester, quejándose también del comportamiento del rival. Ferguson, con menos emocionalidad, igual también defendió a los suyos ante la prensa y al mismo Riley, diciendo que su trabajo como árbitro no era tan fácil. Así se creó un dilema muy interesante. Ambos equipos habían ayudado a que las cosas acabaron como finalmente acabaron. En sí esa es toda la historia, pero claro, tenía que tener ciertas consecuencias relevantes a su medida. Para la mala suerte Gunner, esta derrota y triste eliminación del invicto afectó a que en menos de un mes el Arsenal perdiera el liderato y que el Chelsea finalmente ganara la liga. Mientras tanto al United solo le alcanzó para quedar en el tercer puesto de la tabla final. Para Wenger y Ferguson este momento significó el quiebre total de su amistad, que después de muchos años retomaron. Y en general Pizzagate fue un hecho histórico que avivó de una manera extraordinaria la rivalidad entre ambos planteles ingleses. Una rivalidad que, si bien ahora se ven opacadas quizás por otras, aún está bastante presente. Concluimos la historia de hoy invitándolos a que comenten su opinión acerca de los hechos, y sobre todo me gustaría saber qué se les pasó por la mente cuando leyeron en el título lo de Pizzagate. ¿Se imaginaban que sería una historia que tratara de dos prestigiosos equipos que se calentaron y terminaron tirándose comida? Como mencionaba, algo muy raro si se piensa con cabeza fría, pero pasó y por eso estamos acá. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando, suscribiéndose si no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.